Sabe que no había empezado a grabar. Gracias por avisar. Pero justamente ahorita está bien el momento Sí, que lo puse. está bien. Muy bien, entonces comencemos. La definición de funciones. Nos dice que la noción de correspondencia se presenta con frecuencia en nuestra vida diaria. Por ejemplo, eh, ustedes bien sabrán que nosotros siempre nos planteamos como matemática para qué nos sirve tal determinado tema o cómo lo podemos plantear en la vida cotidiana. Y en el proceso de que uno se forma como profesor de matemática, nos damos cuenta que somos formados por competencia. Y cuando decimos eso, que somos formados por competencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que plantear de una perspectiva de la vida cotidiana todo aquel tema y abordarlo de esa forma. Entonces, en las funciones, en este tema, esta correspondencia, estas nociones de correspondencia, nosotros las encontramos frecuentemente. Por ejemplo, dice, a cada libro de una biblioteca le corresponde el número de páginas del libro. ¿Qué significa eso? O sea, si hay un libro, por ejemplo, el libro de Álgebra 2, le corresponde una cantidad de páginas. Entonces, esto es un problema y más adelante vamos a ver cómo lo podemos plantear como función. Ahora, dice, a cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento. Entonces, pero ¿a qué viene todo esto? Bueno, lo vamos a plantear de esta forma. Si ustedes se observan en la figura número 1, estamos hablando de dos círculos, que tenemos un X y que tenemos un Y, que tenemos un D, que tenemos un E. Pero, ¿qué significa eso? Bien, entonces vamos a llamarlo a partir de hoy el conjunto D, donde están ubicados los valores X. Y también tenemos el conjunto E, donde está ubicado Y. ¿Qué significa todo esto? Que cada correspondencia comprende dos conjuntos. Tenemos el conjunto D y tenemos el conjunto E. ¿Cómo podemos plantear este conjunto de esta forma? Aplicándolo esto a la figura número 1, que a cada libro de una biblioteca eso corresponde al conjunto D, o podemos llamarlo así, al conjunto de los valores de X. Y esto corresponde al conjunto E, o sea, al número de páginas. Y cuando yo me refiero al número de páginas, ¿de qué conjunto estoy hablando? ¿Alguien que me responda? ¿De qué conjunto de los números reales corresponde esa expresión? Los números naturales. Los números naturales, o sea, que son los números enteros positivos, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, que el conjunto de que estamos hablando ahí son el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números enteros positivos, o sea, los números naturales. Y ese conjunto pertenece al conjunto de los números reales. De igual forma, a cada ser humano ese es el conjunto de, es un conjunto que estamos hablando de los valores de X, le corresponde una fecha de nacimiento. O sea, y la fecha de nacimiento es un valor numérico que donde nosotros podemos representarlo con los números enteros. Y eso forma parte también del conjunto de los números reales. Pero ¿a qué viene todo esto? Si ustedes se fijan, nosotros cómo podemos plantear o cómo podemos expresar esta situación que a cada libro de una biblioteca le corresponde el número de páginas. Si nosotros representamos esto en una función, lo vamos a denotar, por ejemplo, si yo quiero saber si hay cuánta es la cantidad de páginas, si en la biblioteca hay 3 libros de álgebra. Entonces, ¿cuál sería esa expresión? ¿Cómo lo representaría? 3X. Muy bien, 3X, o sea, 3 significa la cantidad de libros y X, y ese valor que yo voy a representar me va a dar la cantidad del número de páginas. Bien, continuamos. Entonces, a esto, jóvenes, a ese conjunto
todo lo vamos a denotar con el conjunto de los números reales. Y viene la definición de las funciones, que nos menciona que una función f de un conjunto D a un conjunto E es una correspondencia que asigna a cada elemento X de D exactamente un elemento de E. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a representarlo de esta manera. Para ello nosotros vamos a tener estas definiciones. Para muchos casos simplemente recordaremos que el dominio es el conjunto de valores X y el rango es el conjunto de los valores de Y. Nos dice que el elemento de X en el conjunto D es el argumento de F. Y lo vamos a representar de esta forma. Y luego dice que el argumento de D es el dominio de la función. Más adelante lo vamos a ver representado en una gráfica, el dominio, el rango. El dominio en este caso, como estamos hablando, que aquí nos menciona que es el conjunto de los valores de X, entonces el dominio quedaría en este conjunto. Y lo voy a hacer con este puntero. Sería en este conjunto. Luego, estos valores de X pasan con esa correspondencia y entran en otro conjunto, que sería en el conjunto E. Entonces, el elemento Y, que en este caso sería este, de E, es el valor de F en X a la imagen de F. Entonces, y se denota como F de X. Si yo tengo un valor X, y ese valor entra en esta máquina de F, entonces este conjunto E se convierte en F en X. Y lo vamos a denotar con esta figura número 3. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos este valor W. Este valor W pasa en esa máquina o ese arco y se convierte como F en W. Luego tenemos otro valor de Z y ese valor de Z se convierte en F de Z. Luego tenemos un valor X y ese valor X se convierte en F de X. Luego tenemos un valor A y ese valor se convierte en F de A. Bien, hasta aquí, ¿dudas, jóvenes? Profesor Luigi. Dígame. Hola, fíjese, bueno, yo me quedo con una inquietud con relación al ejemplo que pone en la diapositiva anterior, no sé si quisiera mostrarlo, el del número de libros, perdón, de páginas que tiene un libro, ¿no? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que la definición de función dice que a cada elemento de X le corresponde un único Y. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí. Pero el ejemplo que ha seleccionado en este caso, a cada libro de una biblioteca le corresponde el número de páginas del libro. Yo me pregunto, ¿habrá un libro de trigonometría y un libro de estadística que tengan el mismo número de páginas? No. No puede suceder. Ya en la práctica, obviamente estoy hablando de casos concretos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto realmente? Vean, cuando nosotros definimos a la función como tal, le exigimos que cada X solo tenga una imagen en Y. O sea, solo tenga un elemento en el conjunto E que llama a usted. Y una de las cosas que se le ha criticado a la introducción de esta función, y, o sea, esto ha sido producto de resultados de investigación, es que los ejemplos de la vida real, así como le llamamos nosotros, suelen ser hasta contradictorios. Le daré un ejemplo. A cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento. Pues yo conozco personas que nacieron la misma fecha que yo, por ejemplo. Ahora, ¿dónde sí me gusta más el ejemplo? Fíjese, y aunque todavía eso se puede modificar,
Es que, por ejemplo, el número de identidad que Luigi tiene, no lo tiene nadie más. Salvo que esta persona pues tenga unos superpoderes, una influencia terrible, que creó un nuevo expediente con un número de identidad de alguien que conoce. O sea, pero es mucho más difícil cambiar ese dato a los números de páginas de un libro, la fecha de nacimiento, dado que hay personas que tienen la misma fecha de nacimiento y no pasa nada. ¿De acuerdo? Porque yo entiendo eso, a cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento, o sea que al ser humano Luis nació el 29 de mayo, al ser humano Juan nació el 2 de febrero. Entonces vemos, al ser humano le corresponde una fecha en particular, pero yo puedo conocer dos personas que nacieron el 2 de febrero. Entonces es ahí donde la definición de función puede tambalear. Entonces, el comentario en realidad es para que los muchachos que ahora lo escuchan, pues también tengan claro que, por ejemplo, uno de los conceptos más importantes de la matemática como tal es el concepto de función. Una vez un profesor decía, ¿a qué se debe esa importancia? Y decía él que la importancia radica en el mismo concepto. Porque, o sea, todas las cosas que vamos a aprender de ahora en adelante, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, el área de un triángulo es base por altura entre dos. Eso es una función. Porque usted dice, es una función que depende de la altura. Y entonces dice, y supongamos que la base es constante, usted puede obtener diferentes áreas para diferentes triángulos con diferente altura. Bueno, eso era lo que yo quería comentar. Otra de las cosas es que los muchachos en algún momento en otros libros de texto han visto estas definiciones y aparecen con un conjunto de partida, al que se le ha denominado conjunto A, y a este conjunto E se le ha denominado conjunto B, que es el conjunto de llegada, pero significan exactamente lo mismo. Ahora, más adelante, estos dos conjuntos van a tener una definición muy matemática. Sin embargo, por ahora, entre nos le vamos a llamar dominio y rango. ¿De Exacto. acuerdo? Pero mientras no lleguemos a una clase que se llama estructuras algebraicas, todavía vamos a llamarle de esta forma sin ningún problema. Lo menciono es porque creo que el periodo pasado también los estudiantes vieron algo de las funciones lineales. Entonces, para que pues estemos en la misma sintonía del profesor Marco. Entonces, sí, ahora continúen. Muy bien. Entonces, para ello vamos a realizar el primer ejemplo, que nos dice que nosotros tenemos que hallar los valores de función. Y dice que sea f la función con dominio R. ¿Qué significa eso? ¿Alguien conoce esa simbología? ¿Qué significa R? Números reales. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que la función tiene que estar con dominio en los números reales. Eso es muy importante. Es muy importante definirlo. Tal que dice que la función en x es igual a x cuadrada para toda x en R, o sea, en todos los números, en los reales. Perdón. Entonces, y hay dos incisos, que nosotros tenemos que encontrar f en negativo 6, f en raíz de 3, f en a más b y f en fa y en f en b, donde a y b son números reales. Lo especifica. Luego dice que b, vamos a identificar cuál es el rango de la función. Para ello, entonces, jóvenes, voy a poner pausa ahorita y voy a realizar los ejercicios. Ese ejercicio en particular lo voy a realizar en una nueva pizarra. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener, para ello voy a insertar la imagen que anteriormente ya la tengo preparada de los ejercicios y que dice, bueno, que nosotros tenemos que encontrar sea f en la función con dominio en los reales, tal que f de x, que la función en x sea x cuadrada para todo x en r. Entonces, si ustedes gustan, jóvenes, pueden ampliar la pantalla de su teléfono que quede con exactitud al recuadro. ¿Por qué razón utilizo esto? Porque esto, jóvenes, no es más que todo por este teclado que lo utilizo. Es un teclado de mi calculadora y lo utilizo para poder realizar las funciones que están ahí. Y me utiliza también porque se puede utilizar de manera
numérica todas esas expresiones. Muy bien. Entonces vamos a darle solución. Le voy a dar solución. Entonces vamos a empezar con el ejercicio número A. ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? Que nosotros tenemos que encontrar tanto como la función evaluada en -6, también lo tenemos que hacer para la raíz de 3 y también lo vamos a hacer para la función de A más B y la función de f de A más f de B. Y vamos a hacerlo con el ejercicio número inciso A. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué significa esto? Que si nosotros utilizamos esto, jóvenes, significa que la función que yo voy a evaluar partiendo de este ejercicio de -6, lo voy a evaluar con -6. ¿En dónde? En la función que me dan. En este caso sería f de x es igual a x cuadrado. Por lo tanto, me queda f de -6, que lo voy a plantear de esta forma, es igual a ¿qué? Bueno, a decir que -6 al cuadrado. Y para que se vea mejor, lo voy a hacer de un solo. Permítanme. Entonces va a ser -6 pero ojo, y aquí es donde nosotros tenemos que identificar. Ese -6 lo tengo que colocar dentro de paréntesis. Dentro de paréntesis. Por lo tanto, esto me quedaría ¿cuánto? 36. Muy bien, 36. Bien, ahora vamos a continuar. Y mire, si yo le doy Enter, dice True, o sea que es verdadero. Porque como es su calculador. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con la función evaluada en raíz de 3. Muy bien. Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? A raíz de 3 al cuadrado. Muy bien. A raíz de 3, vamos a hacerlo dentro de paréntesis. Raíz de 3. Y todo esto va a ir elevado al cuadrado. ¿Y cuánto sería esto, joven? 3 Raíz porque de se 9. elimina la raíz. Disculpen. 3 porque se elimina la raíz con el cuadrado. Muy bien. Se elimina la raíz con lo que está el cuadrado. Bien. Ahora, escuché el comentario de raíz de 9. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo mencionó? Yo. Usted dijo raíz de 9, ¿verdad? Sí. Bien, pero No, no. que te lo paso por paso. Sí, muy bien, pero ahora la pregunta es, ¿la raíz de 9 a cuánto es igual? 3. Al mismo 3. O A 3. 3. Muy bien. ¿Por qué les hago esta pregunta, jóvenes? Porque muchos cometen el error de decir que la raíz de 9 es más o menos 3. Muchos dicen eso, de que la raíz cuadrada de 9, en este caso, es más o menos 3. Pero no, la respuesta sería 3 positivo. Ahora, vamos a evaluar otra función, que la función sería f de a más b es igual. Entonces, ¿cómo me quedaría si yo evalúo eso? F. A Lo, más B al cuadrado. entre paréntesis, ¿verdad? A más b Sí.
A más B. Y esto va a ser al cuadrado. ¿En qué se convierte eso entonces, jóvenes? En un producto notable. Muy bien. ¿Y el producto notable qué me dice a mí? Alguien que me ayude. ¿Alguien que me ayude con el producto notable? Que Que eso va a ser igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Muy bien. Que el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a realizar? Voy a realizar el segundo ejercicio que me dice que yo tengo que evaluar f de A más f de B. ¿Cómo me quedaría eso? Me quedaría al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, visualizan algo. Visualizan algo aquí en este y en este. ¿Qué pueden visualizar? ¿Qué pueden visualizar, jóvenes? Que f de A más B. Es el mismo producto notable. Sí, pero esto es distinto que decir f de A más f de B. ¿Por qué razón hago hincapié en esto? Porque muchos estudiantes dicen, no, voy a aplicar la propiedad de distribución. Bueno, este es f, lo distribuyo con f de A más f de B. Y ustedes pueden ver que aquí no se aplica esa teoría y no se aplica en sí. ¿Por qué razón? Porque esto es diferente. Porque estamos elevando eso al cuadrado, estamos elevando la función al cuadrado. Por lo tanto, nosotros podemos decir esto y hacer hincapié que esto es diferente y hacerlo como nota que nosotros no podemos utilizar esto. ¿Bien? Ahora, hemos encontrado nosotros las funciones evaluadas en los puntos dados. Pero ahora vamos a ver el inciso B, que dice cuál es el rango de la función f. ¿Cuál es el rango de esa función? Ahora, vamos a ver. Nosotros recordemos la introducción de aquí, que el dominio dice que el dominio son aquellos valores en X y que el rango va a ser todos los valores que arrojen Y. O sea que el resultado que cuando yo evalúo los valores en X, se arroja un valor de Y esto forma parte para encontrar el rango. Ahora, mi pregunta es, si ustedes visualizan aquí, ¿qué pueden ver de una función cuadrática, bueno, de una expresión cuadrática en este caso, en este x al cuadrado? ¿Qué pueden visualizar ustedes? Que cuando yo evalúo esos valores, ¿a qué me arroja? ¿Qué me arroja ese valor? ¿O cuál es el resultado de ese valor? F de X arroja X al cuadrado. X al cuadrado, muy bien. Si me arroja X al cuadrado y todos los valores que yo utilice del valor de X, por ejemplo, si yo les pregunto el dominio en este caso, ¿cuál sería? X al cuadrado. No, el dominio. El dominio me dice que son todos aquellos valores en X, todos los valores que yo puedo agarrar de la variable X. Ok, Hola. entonces sería X. Negativo 6, raíz de 3. Sería usted negativo 6, raíz de 3, A más B, F de A más F de B. ¿Considera usted eso? ¿Qué sería eso el dominio? Estos serían los elementos del conjunto que yo estoy utilizando.
Pero, ¿cuál sería el dominio en esta función? Partemos del dominio y ya después, cuando nosotros vamos a encontrar el dominio, podemos encontrar rango, porque el que nos pide a nosotros es el rango de la función. Bien. F de A más F de B. Les voy a ayudar un poquito, jóvenes. Bien, El dominio es X. si ustedes se fijan, partimos que el dominio está en los reales. O sea, que yo puedo tomar cualquier valor de variable X, cualquier valor de X, yo lo puedo tomar y el dominio de esa función son todos los reales. ¿Por qué? Porque me lo indica aquí incluso, dice, para toda X en los reales. O sea, el dominio de esa función son todos los reales. Porque yo puedo utilizar negativo 5, estos son valores en específico, pero no significa que el dominio se limita a eso. Entonces, el dominio en este caso son todos los números reales. Pero, ¿qué pasa, jóvenes, si yo coloco un negativo, que era la introducción al ejercicio, esa función cuando yo evalué en negativo 6? ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué número arrojó? Positivo 3. ¿Positivo? 3. 36 sería en este caso, cuando yo... Perdón, es cierto. Entonces, y si yo voy evaluando todos esos negativos en esa función que va al cuadrado, ¿a qué me arroja? O sea, ¿cuál va a ser el resultado? Positivo. Siempre va a ser positivo. Siempre va a ser los positivos. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál sería el rango de esa función? Serían todos los reales Positivos. exactamente, serían todos los reales o todos los números reales no negativos. Okay. Y si yo lo hago en otra notación, por ejemplo, en esta notación lo puedo utilizar también de decir, para todo X, X sería... X tal que X ahí. Sí, tal que X. X debe ser ¿qué? Positivo. Debe ser mayor o igual Que 1 o 0. que 1. Y usted considera que si yo elevo 0 al cuadrado, ¿cuál es el resultado? Igual. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces, y otra pregunta, ¿0 es negativo o es positivo? Negativo ni Yo- positivo. Neutro. Muy bien. Es un Muy bien. número neutro. Es yo creo que no neutro. pertenece- Muy bien. Entonces, preguntas hasta aquí, jóvenes. Ya hasta el momento voy comprendiendo bien, Nick. ¿Hay alguna duda? Hola, bueno, Sí. yo voy a comentar algo aquí, profesor. Bueno, dos cosas ahí que me parecen interesantes. Bueno, con relación primero, ¿cómo nombramos el rango? Vean, muchachos. En palabras simples, el dominio Perdón. el dominio van a ser todos los valores que toma X. O sea, ¿qué valores puedo tomar en esa función para X? O sea, ustedes notan ahí que el profesor Luigi primero toma el negativo 6. Es un número entero negativo. Luego toma la raíz de 3. La raíz de 3 pertenece al conjunto de los números irracionales. Se me ocurre, por ejemplo, que el profesor Luigi, si hubiese evaluado, por ejemplo, f de 3 medios, no sé si lo puede escribir ahí, profesor, tal vez nos quede el espacio. F de 3, de 1/3 está bien. F de 3 medios. Y eso le da 3 medios al cuadrado, que es lo mismo que tener 9 cuartos. Entonces, ya tenemos ahí varios representantes. Fíjense, el negativo 6 es un número entero. Entero. El raíz de 3 es un número irracional. El 3 medios que ahora está evaluando el profesor es un número racional. Entonces, ¿qué conjunto nos faltará? En realidad, allí, dentro de esas que ha evaluado, le faltaría, por ejemplo, evaluar, se me ocurre,
f de 4. ¿Y 4 a qué conjunto pertenece? Naturales. A los Igual a números los naturales. enteros. Ahora, sabemos todos nosotros que los conjuntos que voy a enunciar ahorita, los naturales y dentro de los naturales, o sea, los naturales están dentro de los Enteros. enteros. Y a su vez sabemos de matemática general que a este conjunto lo agrupan los racionales. Y luego había otro conjunto aquí del mismo tamaño o más grande, porque no sabemos de sus tamaños, que Los irracionales. en conjunto iban a formar a quién. Irracionales. A los números reales. Reales. O sea, ya sabemos que la unión de los irracionales con los racionales son los números reales. Eso por un lado. Pero luego me llamó la atención cuando el profesor les pregunta cuál es el rango. Y el rango es lo siguiente. El rango es a qué conjunto pertenecen los números al ser evaluados en la función. Entonces, observaron que el primer valor que se dio fue 36, es un número positivo. El siguiente valor fue 3, es un número positivo. Y así ustedes pueden seguir la misma historia, pero a mí me gustaría que me dijeran, bueno, si el profe, si me deja, ¿dónde puedo escribir? Ahí ya puedo escribir, abajo. Permítanme. Listo. No, abajo voy a escribir, no se preocupe, no lo quito. ¿Qué pasa si yo evalúo 0? Quedaría 0 al cuadrado, ¿es igual a cuánto? 0. A 0. Ah, muy bien. Entonces, fíjense. Vamos a ir viendo los escenarios. Este es positivo, este es positivo. Obviamente este va a ser positivo porque todo número elevado al cuadrado es positivo. En el conjunto de los números reales. Este número es positivo, pero este ya no es positivo porque 0 es el elemento neutro en los reales con respecto a la suma. Neutro significa que no es positivo ni negativo. ¿Qué significa entonces? Que al momento de definir el rango, vamos a darnos cuenta que el rango está dado por toda la y desde 0 hasta ¿dónde? Hasta el infinito positivo. Hasta el infinito positivo. Entonces, notan, aunque partimos de un conjunto así mucho más extenso, como es el conjunto de los números reales, pero al ser sustituidos en la función x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, entonces todas las imágenes que obtuvimos o todos los valores que fueron cambiados al entrar en esa función se convirtieron en valores positivos y también incluyen al 0. Es decir, que son todos los números mayores o iguales que 0. Y ya, por ejemplo, el profesor Luis ahí se percató cuando yo le dije, ya pues, si notan ustedes, como vamos a hablar del rango, nos vamos a referir a la y, porque asociamos que las y están en el rango y las x están en el dominio. No sé si tienen alguna duda después de eso. Bueno, al parecer no, ¿verdad? Porque se quedaron callados. Listo, entonces voy a borrar por acá, profesor Luigi. Está bien. Para que le quede esa pizarra más bonita como usted la tiene. Está bien. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a regresar a la diapositiva para ver a dónde nos quedamos. Bueno, después de ahí hay otro ejemplo que lo voy a pegar en la imagen para que vayamos. Voy a compartir. Bien, ahora vamos a encontrar otros valores, pero aquí hay algo en particular. Sea la función g en x, que es igual a la raíz cuadrada de 4 más x, dividido entre 1 menos x. Ahora, aquí es donde vamos a entrar en debate y vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué tipo de función podría ser? Bien. Bien, ya que para no perder el tiempo, porque se va a concluir porque es 1 hora, sea g de x, que es igual a la raíz cuadrada de 4 más x entre 1 menos x. Bien, entonces vamos a encontrar el dominio
de G. Entonces, para ello, ustedes pueden observar algo en particular y eso es lo que nosotros vamos a denotar. Esta función tiene un numerador y un denominador. Entonces, vamos a tratar primero con el numerador y en el numerador hay algo en particular. Si nosotros tenemos una raíz cuadrada, aquí una raíz cuadrada de 4 más X. Este valor, jóvenes, aquí debe de tener algo que yo tengo que tener mucho cuidado. Como estamos hablando de ese conjunto de los números reales, nosotros no hemos encontrado, o decirlo así, las raíces en el conjunto de los números reales no deben de ser negativas. Eso pertenece a otro conjunto porque estamos hablando del conjunto de los números reales. Entonces, este 4 más X, para evitar ese problema de que sea negativo, este valor de 4 más X tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual que 0? Porque no tiene que ser un valor negativo. Muy bien. Entonces, esto partiendo de ahí. Ahora, vamos con el denominador. Otra cosa particular también. 1 menos X. Esta expresión, jóvenes, tiene que ser 1 menos X, tiene que ser distinto que 0. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos dejar colocado en el denominador un 0, o sea, que sea igual a 0 es el denominador, porque nosotros ya sabemos que eso es algo que indeterminado o indefinido. ¿Alguien que me ayude? ¿Es indeterminado o indefinido? Bien. Entonces, vamos a continuar. Disculpe, Definido. indefinido. Bien. Entonces, muy bien. La Ahora, división es cero en disculpe. Ahora, bueno, ahora eso lo vamos a despejar y vamos a decir de que X tiene que ser mayor o igual que negativo 4. ¿Por qué? Porque aquí lo que hicimos es transponer este 4 al otro lado y pasa como negativo. U otra operación que puede ser, se resta a ambos lados y me queda como negativo. Ahora, y este aquí, X tiene que ser distinto que 1. Vean aquí lo que he resuelto y aquí es la solución del inciso A. Bien, lo que hice aquí es tengo que tener el cuidado que las raíces no pueden ser negativas, por lo tanto yo coloco esa condición de que tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso me arroja de que X tiene que ser mayor o igual que negativo 4. ¿Por qué mayor o igual? Porque si yo digo, bueno, 4 menos 4 sería 0 y la raíz de 0 es 0. Pero yo no puedo colocar negativo 5. ¿Por qué? Porque sería 4 menos 5 es negativo 1 y eso no pertenece al conjunto de los números reales. Por lo tanto, se establece esta condición de que tiene que ser mayor o igual que 0. Y aquí 1 menos negativo, esto porque no podemos dejar colocado 0 en el denominador. Por lo tanto, yo doy como respuesta que el dominio
en notación de intervalos, vamos a dejarlo. Ustedes lo aprendieron así, creo yo, y si el profesor me ayuda, sería negativo 4 con 1. Yo lo aprendí con llaves y paréntesis. Bueno, pero aquí sería para representarlo como abierto. Y aquí sería la unión de 1 hacia el positivo infinito. Ese sería el dominio. Bien, ahora vamos a darle solución al inciso B, que es hallar, o en este caso sería evaluar esa G de X. Bueno, vamos a ver si G de X y en el primer ejercicio me dice que es G de 5, entonces esto es igual a dar la función de raíz cuadrada de qué. Si me dice a mí que el ejercicio es 4 más raíz de más X, perdón, 4 más 5. Y X sería 1 menos 5. ¿Y a cuánto es igual a eso? Raíz de 9 Muy bien, raíz de 9 sobre sobre negativo 4. negativo 4. Y esto es igual. A 3 Muy bien. Perdón. A 3. Negativo 4. Negativo 4 y día de un solo lo voy a colocar como negativo 3/4. Muy bien. Claro, hasta ahí. Ahora vamos a evaluarlo en negativo 2. Ahora, G de negativo 2 es igual. Vamos a copiar esto mismo. Vamos a copiar y ya no va a quedar como 5, sino que me va a quedar como negativo 2. Y aquí me va a quedar menos negativo 2. Bien, esto es igual, entonces me quedaría como Raíz de 2 de 2, muy bien. sobre 3. Sobre 3, muy bien. Aplicamos la ley de los... La ley de signos. Muy bien. Ahora, esto lo vamos a dejar ahí o lo podemos convertir en decimales. Ustedes van a hacerlo lo más factible, pues, lo que ustedes consideran correcto. Ahora, O sea, no es necesario simplificar hasta donde... simplificarlo. Vamos a ver, si me ayuda usted a simplificarlo, ¿cómo me quedaría? ¿Diga? Sí, o sea, si usted me ayuda a simplificar esa expresión, porque consideremos la raíz de 2, ¿cuál es la raíz de 2? Ya que Bien, Josué. Ahí, bueno, y creo que el profesor Luigi hizo antes de eso. Voy a comentar lo del dominio, profesor. Pero bueno, respondiendo un poquito a la pregunta de Josué, no sé si usted recuerda que siempre los profesores de matemáticas decimos reducir hasta su más mínima expresión. Y eso lo decimos en casi todas las clases que damos con relación a este tipo de cosas, claramente. Entonces, usted va a reducir a su más mínima expresión siempre y cuando sea posible. En este caso, fíjese en el ejemplo B. La raíz de 9 sabemos nosotros que tiene un valor exacto y es 3. La raíz de 2, su forma más simplificada es raíz de 2. Entonces, ese queda nada más como raíz de 2 sobre 3. Ahora, si estuviera en el denominador, cuando no estén hablando, pueden apagar su micrófono porque ya... Ok, ya, permítame. No se preocupe, solo es para que sus compañeros no estén escuchando ahí la... Vean, entonces, si la raíz de 2 estuviera en el denominador, pues lo máximo que se puede hacer es racionalizar. Pero para efectos de nuestra clase no es eso lo que nos importa por ahora, ¿de acuerdo? Dado que ya hubo un espacio donde racionalizar era
era un proceso que se tenía que evaluar. Ahora bien, con relación al dominio de esta función, fíjense que esta función que el profesor Luis ha escogido es una función bien interesante, porque es una función que tiene incógnitas o variables, tanto en el numerador como el denominador. Y ustedes saben, por ejemplo, del curso de álgebra 1, que las expresiones de este tipo se llaman racionales, porque hay una función en el numerador y otra función en el denominador. Pero como es una función a la vez, entonces le vamos a llamar que esto es una función racional. Ahora, ¿dónde se ve el dominio de las funciones racionales? Se presta principal atención al denominador. Entonces, en el caso del profesor Luigi, ya menciona acá que el denominador de esta expresión es 1 menos x. Entonces, ese denominador puede tomar cualquier valor en los números reales excepto un valor. ¿Cuál es ese valor? El valor que él mencionó aquí. Ahora, voy a adelantarles algo que lo vamos a ver más adelante en una clase en particular. Ese número recibe el nombre de valor prohibido. Porque, ¿qué es el valor prohibido? Son los valores que no puede tomar una función racional. Pero adicional a eso, ustedes notan que en el numerador hay una función radical. Y como el subíndice de esta función del numerador es par, entonces no permite que las raíces sean negativas, porque en el conjunto de los números reales eso no está definido. Ahora bien, ¿cómo respondemos ese dominio así en palabras más sencillas? Entonces tenemos que pensar en la siguiente situación. Y ahí me gustaría que recordaran cuando ustedes vieron desigualdades. Y voy a intentar resolverlo por acá. Voy a tratar de dibujar dos cosas por acá. Fíjense. Por un lado, tenemos que son las x mayores que negativo 4. Entonces aquí va a estar negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0 y 1. Entonces, ¿qué significa las x mayores o iguales que negativo 4? Significa esto que está aquí. Y luego en la siguiente recta vamos a graficar al 1. Aquí está el 1. Entonces, como son todos los reales excepto el 1, ¿lo ven? Entonces, si nosotros continuamos este proceso, se darán cuenta que el resultado de esta, para saber cuál es el dominio, entonces es necesario que hablemos de un término ya empleado en clases anteriores. ¿Cómo lo es? La intersección de esos dos conjuntos. Entonces, ¿cuál sería la intersección desde negativo 4 hasta positivo infinito con todos los reales menos el 1? ¿Cuál sería la solución? Obviamente solo sería negativo 4. Fíjense, voy a escribirlo así. Desde negativo 4 fíjense, que es justamente lo que el profesor tiene escrito ahí en notación de conjunto. Desde negativo 4 hasta 1, abierto, unido con 1 hasta el positivo infinito. Y ahí se ve de forma gráfica. O sea, lo que yo acabo de hacer es la intersección. Y siempre que ustedes vean una función racional, el dominio se presta especial atención al denominador y el resultado es la intersección de los dominios de las dos funciones que lo componen. ¿De acuerdo? Eso es, o sea, por ejemplo, ahorita yo me tomo el tiempo de ahondar más en esto por el ejemplo que escoge el profesor Luigi, realmente. Pero yo les aseguro que él en su momento va a explicar, creo que hay un tema que en esta clase se llama funciones racionales. ¿No es así, profesor Luigi? Entonces, por ahora no se... Exacto, profesor. No se preocupen, pues, por... Sin embargo, pues, a manera de ilustración, lo que él ha hecho es bastante correcto. Es decir, se identificó el dominio. Luego, ¿cómo lo vamos a decir? A mí me gustaría que utilizáramos esta notación, mire, profesor Luigi. Entonces, podemos decirlo así.
Así. ¿Qué significa? Los valores de x entre negativo 4 y 1 o las x mayores que 1. Incluido obviamente el negativo 4. Entonces, para dominio de f vamos a utilizar esa notación y para el rango vamos a hacerlo así. Rango de f significa. Y esa es la forma como vamos a entender en esta clase esas dos terminologías. Claramente, si ahorita el profesor Luis habla de una función g, entonces vamos a decir el rank de g o el dom de g, ¿de acuerdo? Y estamos a 1 minuto para que termine esto. No sé si el profesor Luis iba a decir algo más porque yo lo interrumpí, pero la verdad que creo que así es como vamos a dar clases, de esta forma. Está bien, profesor. No hay nada más que agregar porque ya la hora se terminó y vamos a continuar mañana. Sí, entonces ahorita pausamos la grabación, ¿verdad? Y pues lo mismo, muchachos. El profesor Luigi ya subió la primera clase a la plataforma. Igual se les envió al grupo de WhatsApp. Les pido estar, como quien dice, bien compenetrados con la clase. Se están haciendo grandes esfuerzos para que sea una clase de calidad. Entonces aprovechen. Cuídense mucho, muchachos. Gracias, Ali. Feliz tarde. Feliz tarde a todos, jóvenes. Feliz tarde, Ley. Feliz tarde. Chao, cuídense. Licenciado, Díganme. la formalización que nos presentó ya está en la plataforma.